viendo TV Hispanic. Conversando entre amigos con Willy y Félix Uriel, Willy Lora y Félix Uriel, conversando entre amigos. Ahora tenemos otro tema interesante, que es lo que es la política migratoria de Estados Unidos. Y vamos a hacer una comparación de lo que está pasando aquí en la frontera y lo que está pasando en República Dominicana, en Haití. Y le damos la oportunidad de una vez a Willy para que comience a desarrollar el tema. No solamente Estados Unidos, sino también obviamente República Dominicana. Pero dentro de eso existe también un tema de seguridad nacional. Hay un tema también humanitario. Pero ¿qué ha pasado en Estados Unidos? Lo que ha pasado en Estados Unidos es que en los últimos 2 años, 3 años, las leyes migratorias se han obviado. Las fronteras han estado medio abiertas por las políticas actuales de esta Casa Blanca de no procesar muchos de estos inmigrantes indocumentados y por no tener la capacidad y la infraestructura. Acordémonos que durante el tiempo de la campaña se habló mucho por parte del presidente actual y la vicepresidenta del mismo partido de que la administración anterior era racista, que no dejaban que las personas llegaran, que le iban a poner un muro para que no entraran y que dentro de su administración eso no iba a pasar y que iban a dejar permitir que la gente llegara. Y eso es exactamente lo que ha pasado, las caravanas y todo eso. Y en estos últimos 2 años han llegado 5 millones de personas a Estados Unidos, nuevas. Entonces, ¿qué pasa? Eso tiene un impacto no solamente demográficamente en el país, sino también económico, dentro de los programas sociales y todo eso. Entonces, ese es el gran problema. Además, el tema de la seguridad, porque creo que unos de 23 personas han sido detenidas que han tenido relaciones y están vinculados con grupos terroristas. Entonces, ese es el gran problema. Entonces, no ha existido tampoco una reforma migratoria coherente que se pueda aplicar, porque en Estados Unidos, desde el 85, 86, que el expresidente Reagan aplicó la amnistía, en ese momento no se hizo nada para asegurar la frontera. Entonces, como una puerta de esta que tú la abres pero no la cierras, se queda abierta todo el tiempo. Entonces, pedir amnistía sin poder o una reforma migratoria sin arreglar el problema fronterizo de la seguridad fronteriza, vamos a estar en el mismo problema. Por eso no ha habido consenso en ambos lados del espectro político, porque en Estados Unidos los republicanos hablan de que se necesita cierto control, de que se necesita asegurar la frontera antes de llegar a una reforma migratoria, y los demócratas dicen de que eso es racismo, que hay que pasar una reforma migratoria sin importar el tema de la seguridad. Y entonces ese es el gran problema, por lo menos en Estados Unidos. Pero mientras tanto, con estas políticas que se están dando de Estados Unidos, se nos está llenando el barco aquí de este lado. Nos está pasando lo mismo que pasa en República Dominicana con nuestros hermanos haitianos, que son la mayoría, pero hay de todas las nacionalidades allá y no hay una política migratoria clara que pueda frenar un poco lo que es ese flujo. Así está pasando aquí, porque ahora hay una modalidad nueva de unas solicitudes que se hacen, que se están aplicando y se están dando rápidamente. Están llegando los inmigrantes de las ciudades. Ha parado un poco lo que es la vuelta por México, como decía. Ha parado un poco ese flujo por esa frontera, pero no ha parado que la gente siga llegando aquí a Estados Unidos sin ningún tipo de modalidad que se pueda mejorar cuando se arregle la situación. Es que no tienen la capacidad, y creo que las medidas que tomó la Casa Blanca con ciertos países el otro día de restringir lo hicieron por Nicaragua y Venezuela, lo hicieron bajo una presión intensa internamente, porque es un caos. En realidad la frontera sur de Estados Unidos es un caos. Eso no es un misterio para nadie. Es la crisis doméstica más grande que tiene esta administración, y entonces se le han pasado el problema para que lo maneje la vicepresidenta actual, que tampoco tiene la capacidad para manejar ese problema. Pero en República Dominicana y en la frontera y el tema haitiano, es un problema que se le ha querido dejar a República Dominicana por parte de la comunidad internacional, lo cual no es justo, porque Haití
como parte de los países de Iberoamérica, tiene estos problemas y no es exclusivo de República Dominicana. República Dominicana ha ayudado muchísimo a Haití, no solamente en el tema económico, sino también con el terremoto, con otros programas bilaterales que se han trabajado, pero la situación en Haití es caótica. Entonces se convierte para República Dominicana un tema de seguridad nacional, porque al mismo tiempo hemos visto los números de las mujeres haitianas llegando a República Dominicana a tomar y a dar a luz y a utilizar recursos que están destinados para ciudadanos dominicanos y ciudadanas dominicanas. Entonces, eso tiene un alto nivel problemático. Entonces, cuando la ONU se refiere, y hemos escuchado al mismo embajador de la ONU decir que República Dominicana en cierta manera debiera de tomar esa responsabilidad. No solamente no es un pedido legítimo, sino también es algo que no es coherente. Porque ¿qué pasa? Si hubiese sido otro país, la comunidad internacional hubiese estado abocada en ayudar y metido, pero en Haití, donde no existen los que digamos, no tienen el oro, no tienen la plata, no tienen el petróleo, que sería muy interesante para otros países querer entrar en Haití y tomar el liderazgo de un país que no tiene una infraestructura. Eso no existe. Entonces no le conviene ni quieren meterse con el tema haitiano, sino que se lo quieren dejar a República Dominicana, lo cual yo lo veo de una manera sumamente irresponsable. Yo creo que República Dominicana, como parte de la comunidad internacional, ha hecho su papel y quiere trabajar con los otros países para eso, pero inclusive la misma cultura haitiana no es la cultura de República Dominicana, no hablan el mismo idioma, es una cultura completamente diferente. Entonces, si en República Dominicana no se maneja de proteger sus fronteras utilizando las leyes migratorias existentes, entonces como democracia pierde mucha fortaleza, porque ¿para qué tenemos leyes migratorias? No solamente allá, sino también aquí en Estados Unidos, si no, estas leyes no se ponen en función. Entonces se debe respetar la soberanía de los países y los inmigrantes de un país o de otro tienen que pasar por un proceso legal para que las leyes existentes migratorias tengan el funcionamiento para que fueron hechas. Entonces, de no ser así, ¿para qué tener, para qué tener fronteras? Entonces, yo creo que se debe entender de que para que estas soberanías y estos pueblos se puedan desarrollar, las leyes se deben de cumplir y no se limitan solamente a Estados Unidos, sino también a República Dominicana y otros países. Las leyes migratorias existen por algo y hay que cumplir con ellas. Lo que sucede, Willy, es que las reglas migratorias se cumplen a medias en República Dominicana, pero yo creo que lo que tiene que hacer es no dejar que sigan entrando por la frontera, lo mismo que estamos hablando de Estados Unidos. Hay una mafia muy grande, enquistada desde hace mucho tiempo en la frontera, porque cómo llegan las mujeres embarazadas, que son la mayoría que paren en República Dominicana, son haitianas. ¿Cómo llegan esas mujeres embarazadas a los hospitales? ¿Cómo salen de Haití y llegan allá? Entonces, esos peajes y esa mafia, que es conocida por todo el mundo, no lo paran, no hacen una política, no lo mencionan. Ese tipo de cosas. Mira, y hasta en que eso México, no pase, en México, no ganamos una con sacar gente, se van entrando más. Claro, en México son los carteles que están negociando con el tráfico humano y obviamente tiene su contacto en este lado de la frontera. En República Dominicana es lo mismo, son mafias en el lado de Haití que trabajan con elementos en República Dominicana. Si las autoridades no logran infiltrar esos grupos y desmantelar estas bandas de tráfico humano, va a seguir, pero eso es una responsabilidad de Estado que tiene el gobierno de República Dominicana para actuar en contra de eso. Aquí, lamentablemente, de este lado, aunque se habla del problema del tráfico humano, pero también está el fentanilo, está el tráfico de droga que está pasando por la frontera, que tiene otras connotaciones, y la patrulla fronteriza está abrumada por la cantidad de gente que está llegando, que no pueden hacer el trabajo de enforzar la ley porque tienen que estar procesando personas que llegan miles y miles y miles todos los días. Entonces, ese es otro problema más serio. Y yo creo que aquí en Estados Unidos se van a realizar audiencias en las cuales se va a investigar muy bien
qué está pasando en la frontera, cómo se perdieron las políticas que se implementaron en la administración pasada, que había tenido cierto control sobre el tema de la migratoria en la frontera y de seguridad, y cómo se desmanteló eso con esta nueva administración. Esas audiencias se van a dar y va a ser muy importante, muy interesante ver qué sale, porque el otro día hubieron audiencias donde se llamaron a personeros de la patrulla fronteriza y sheriff alguaciles de algunos pueblos de la frontera, que el Departamento de Seguridad Nacional no quería que testificaran para que el país no supiera la gravedad del asunto, que es el tema de la crisis migratoria en la frontera aquí en Estados Unidos. Sí, pero el mismo caso del trasiego de personas, pero además en República Dominicana por ahí pasan armas, Sí. pasan drogas, el ajo ese que siempre se trafica. Hay muchísimo tráfico de mercancías que se hace a través de la frontera, igual que aquí en Estados Unidos. Allá no hacen túneles, Sí. porque allá pasan fácil, porque allá irse de un lado a otro es muy fácil. Pero eso también hay que remediarlo. Ese contrabando que hay, yo creo que por ahí, en los dos casos, controlando la frontera, se resuelven muchas cosas. Claro, porque si tú no sellas la frontera en cierta manera, no tienes esa seguridad, todo lo demás es un juego abierto. O sea, no puedes pensar que si aquí, digamos ahora, en la Casa Blanca dice, bueno, los 14 millones o 18 millones, ya ni se sabe la cantidad de indocumentados que hay en Estados Unidos, los vamos a legalizar a todos y dejamos la frontera abierta, o dejamos la frontera o sea, no para decir completamente abierta, pero bien fácil de cruzar. ¿Qué se ha hecho? No se ha hecho absolutamente nada. O sea, se ha revertido el problema, se le ha dado otro incentivo a más inmigrantes que lleguen porque se van a legalizar. Entonces, si no existe ese compromiso político también de decir necesitamos sellar la frontera y que el proceso para entrar al país legal sea el que se siga. Hay que hacer eso. De no hacer eso, no importa las amnistías que se den, no importa las legislaciones, no importa la reforma migratoria que se hagan, porque es una puerta que está abierta. Es una puerta que está abierta, y si no se sella y si no se implementa este proceso que existe y que existe en la ley migratoria para que esto se pueda parar, no va a parar. O sea, y las leyes migratorias no es que sean perfectas, pero tenemos legisladores que pueden trabajar en mejorarla, porque el tema inclusive de que incentiva mucho a las personas a llegar y quedarse y no irse y venir de la manera indocumentada, es que el proceso dura de 10 a 15 años, eso es imposible. O sea, nadie va a esperar 15 años para llegar a Estados Unidos de una manera legal. O sea, la gente, sabiendo lo fácil que es llegar por la frontera, pagándole un coyote $5 o 6 mil dólares, se vienen por la frontera y después que están adentro no lo pueden sacar. Entonces hay que darle papeles. Entonces, si el sistema migratorio existente no se revisa y se arregla, entonces, por eso te decía, no es tan fácil de decir, bueno, es que lo odian y que no quieren que lleguen y que bueno, que lo otro. No, es complejo. Pero hay que comenzar en algún lado, y para comenzar hay que cerrar la frontera, o no cerrarla, pero sellarla y poner los controles necesarios, legislar para que exista una reforma migratoria coherente y que se puedan arreglar las leyes existentes. O sea, es un problema de no solamente seguridad, pero también político. Y porque también es otra cosa que hay que entender. El tema migratorio se usa y se utiliza muchísimo para temas políticos y en campañas políticas. Y eso también tiene que dejar de ser. Se tiene que arreglar el problema, trabajar en arreglar el problema y dejar de utilizarlo como un tema político de campaña. Eso pasa también en República Dominicana, se utiliza mucho para la política, y también lo que tiene que aplicarse la ley de migración, y darle facilidades para que se regularicen lo que puedan. No solamente tenemos allá los haitianos, porque hay muchos venezolanos, hay muchos cubanos, hay muchas nacionalidades diferentes que convergen en lo que es y que están insertados en la sociedad dominicana, y que necesitamos que se regularicen y formalmente se puedan hacer legalmente unos ciudadanos de República Dominicana. Pero si seguimos con ese flujo tan masivo, se nos está descontrolando, y la misma economía de nosotros va a llegar un día que no va a poder resistir mantener tantas personas y descuidar lo que son los dominicanos que vivimos allá. Pero es que Estados Unidos es la mayor economía del mundo,
pero no puede absorber 250.000 personas mensuales, 200.000 personas mensuales. Eso es insostenible. O sea, ninguna economía aguanta eso. O sea, tiene que colapsar, porque colapsan los sistemas sociales, porque hay que el tema de alojamiento, servicios sociales, públicos y sociales. O sea, todo eso no es ilimitado. Estados Unidos tiene un déficit andamos en los 30 y pico de trillones de dólares, más o menos. O sea, es una cosa increíble. Se está imprimiendo dinero inorgánico para poder pagar solamente los intereses de la deuda. Entonces, no es que el país esté ahora mismo en su mayor solvencia. O sea, porque se están recaudando más fondos por el tema del tributario, de impuestos, pero el gasto público se ha disparado y los programas sociales se han ampliado. O sea, la responsabilidad de gasto público, o sea, no ha parado, ha seguido aumentando y ahora se está pidiendo que se aumente más el techo del endeudamiento para poder pagar por un montón de programas que en realidad muchos de ellos no dan los resultados que son. Entonces yo creo que no es peligroso porque no se le ve tampoco, como hablamos del tema de Ucrania, no se le ve un fin porque no se ve el compromiso político para querer arreglar el problema, no solamente aquí, sino también allá. Entonces yo creo que eso es lo importante, porque las economías no aguantan una inyección de personas a estos niveles. O sea, no lo aguanta porque no es que lleguen gratis. O sea, hay un costo muy alto por cada persona que llega aquí a Estados Unidos. Creo que anda en los $34,000 más o menos. Imagínate allá en República Dominicana. O sea, no es fácil y es algo que necesita ese compromiso político, pero también hay que serle claros al país, como aquí en Estados Unidos, y hablarle con la verdad. Esto es lo que está pasando. Esta es nuestra realidad. Y si queremos seguir siendo solvente como país, tener nuestras fronteras seguras y una economía sólida, se necesita resolver ese problema. Bueno, y en conclusión, entonces, la economía es la que más sufre en este tipo de problemas. Y si lo enfocamos, yo creo que si se enfoca por ahí en cada uno de los países, incluso en República Dominicana, puede coaptar más gente apoyando la situación, porque después que los inmigrantes se insertan en la sociedad, ya son amigos de todo el mundo. Entonces, si le explicamos al país cuánto nos cuesta mantener esa inmigración, yo creo que se le puede buscar más fácil una solución. Y hay que sacarle un poco también el tema del resentimiento de que llegó fulano, que la gente está llegando. O sea, hay que verlo también desde el punto de vista de seguridad nacional de los países, el tema de la droga, el tema de las armas, el tema del tráfico humano para trabajo sexual. O sea, hay que verlo de todos esos lados. Los problemas que conlleva no tener una política migratoria efectiva, de que asegure la frontera y que tenga un proceso responsable para que esta gente pueda llegar a los países, porque las inmigraciones han sido parte de la historia de los países del mundo siempre, pero hay una migración ordenada y hay una migración no ordenada, desordenada, que es lo que estamos viendo en Estados Unidos y está viendo también en República Dominicana y en otros países. Bueno, muchísimas gracias, Willy, Laura. Seguimos conversando entre amigos con Félix Uriel aquí en TV Hispanic. Síganos en todas las redes sociales, suscríbase a nuestro canal y seguimos aquí en TV Hispanic. Usted está viendo TV